Saludos nuevamente. A media semana nos estamos comunicando nuevamente, nos estamos viendo nuevamente a través de este medio. Queremos continuar con lo que iniciamos la semana anterior, con el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría. Queremos continuar en este día y recuérdelo, todos los miércoles, por el espacio de algún tiempo, vamos a estar meditando en el libro de Proverbios. Vamos a ir tomando un proverbio de cada libro, o vamos a tomar varios proverbios de alguno de los capítulos que están en este libro. Tan interesante, tan bonito y tan especial para nosotros por la enseñanza que tiene, por la enseñanza práctica que tiene para nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos donde quiera que nos estén escuchando y acompañando, ya sea aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador. Que Dios los bendiga. Y siempre le pedimos que nos acompañe también los días domingo, que nos siga, que vaya escuchando la palabra de Dios. El domingo anterior compartimos la primera parte de la parábola del sembrador y si Dios permite este próximo domingo vamos a compartir la segunda parte de esa parábola. Mientras tanto, en esta hora, en estos minutos, queremos ir inmediatamente ya a la palabra y recordar brevemente qué fue lo que compartimos la semana anterior para poder concluir en este día el primer capítulo del libro de Proverbios, el principio de la sabiduría. Así es que, si lo permiten, vamos a leer solamente un versículo y después vamos a recordar un poco de lo que hablamos la semana anterior. Dice así la palabra de Dios, libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero la parte importante de ese versículo es: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y con eso iniciamos la semana anterior nuestros estudios devocionales basados en el libro de los Proverbios. Cada semana vamos a tener un proverbio diferente que vamos a compartir con ustedes, una enseñanza que llegue a nuestro corazón. No necesariamente vamos a ir en orden, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Quizá nos vamos a saltar algunos capítulos que podamos encontrar que repite lo del capítulo anterior. Vamos a encontrar que en algún capítulo nos podemos detener con 2 o 3 proverbios que tengan un mismo sentido, que tengan una misma enseñanza, y nos podemos esperar ahí 2 o 3 semanas. Así es que en este día vamos a terminar. La semana anterior iniciamos el libro de los Proverbios y este versículo, el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Y hablamos acerca de qué son los proverbios, ¿verdad? Dijimos que los proverbios son dichos cortos, compactos, que expresan verdades sobre el comportamiento de nosotros, sobre el comportamiento humano. Eso es lo que hacen estos proverbios, dichos cortos, enseñanza compacta que expresan verdades sobre nuestro diario vivir, sobre nuestro comportamiento. Y en el transcurso de los estudios que vamos a ir viendo, de los devocionales que vamos a tener, vamos a darnos cuenta que en ocasiones se utiliza un lenguaje figurado o comparativo para poder enfatizar alguna enseñanza. Eso es un proverbio, ¿verdad? Un dicho corto, una enseñanza corta, compacta, que habla de nuestro diario vivir. Son enseñanzas prácticas, en pocas palabras. ¿Quién es el escritor? El mismo libro lo identifica, dice los Proverbios de Salomón. Lo mencionamos la semana anterior. La gran mayoría de los proverbios de fueron escritos por el rey Salomón. No todos, no el 100%, por ahí encontramos otros escritores que ya veremos en su momento, pero él mismo se identifica como el escritor de los proverbios. Ahora, vimos también y hablamos acerca de cómo es que Salomón tuvo tanta sabiduría, de dónde él adquirió esa sabiduría. Recordamos que él es el hijo del rey David, y en el momento en que su padre ya murió, entonces el trono se estaba trasladando a él. Él era el rey, él iba a continuar con ese reinado. Pero era una persona joven y necesitaba la capacidad y la habilidad y la inteligencia y la sabiduría para poder seguir los pasos de su padre, que dice la Escritura que él fue, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Así es que la responsabilidad para Salomón era grande, la presión era grande. Un día se aparece Dios a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. Muy interesante, ¿verdad? Algo muy especial. Dios diciéndole a alguien: pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo: mira, soy joven
y realmente no sé ni cómo entrar ni salir. Este es un pueblo muy grande y la responsabilidad es muy grande y no sé exactamente cómo voy a hacer para liderar a este pueblo. Así es que lo que yo te pido es un corazón entendido. Dame sabiduría. Y a Dios le agradó la petición de Salomón, del rey Salomón. Y le dijo, Dios, te voy a dar sabiduría. Te voy a dar tanta sabiduría que nunca antes de ti ha habido un hombre tan sabio como tú lo serás. Y nunca después de ti habrá un hombre tan sabio como tú lo serás, a excepción del Señor Jesucristo. Entonces le dio Dios directamente, le dio esa gran sabiduría a Salomón porque él lo pidió. Y después de que él pidió eso, Dios le dijo, como me agradó tu petición, te doy la sabiduría y también te voy a dar lo que no me pediste y te voy a dar riquezas y te voy a dar años de vida y te voy a dar a tus enemigos, tú los vas a conquistar. Entonces le dio cosas extras. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene añadido a nosotros. Y Salomón buscó primeramente eso, la sabiduría para poder dirigir a su pueblo y Dios se lo dio y le añadió muchísimas cosas más, riquezas que le dio a Salomón. Y así es como él adquirió esa sabiduría. Ahora el propósito de escribir esos libros, el libro de los Proverbios, bueno, del versículo 2 al versículo 6, ahí mismo nos indica cuál es el propósito, cuáles son las razones por las que escribió este libro y nos va diciendo del versículo 2 al 6, la razón por qué fue escrito, dice, para entender sabiduría. Para eso se escribió este libro, que podamos entender sabiduría, para conocer razones prudentes, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El mismo libro nos va diciendo y nos va hablando para ayudar a los jóvenes, aquellos que ya tienen sabiduría, lo van a aumentar para darnos consejo, para ser más hábiles, más sagaces, para tener cordura. Nos va indicando, por eso lo dijimos. Es para nuestro diario vivir, para poder enfrentar las cosas de nuestro diario vivir. Y si adquirimos esa sabiduría, podemos decidir correctamente. Y así nos lo va indicando el mismo libro. Pero ahora también mencionamos lo siguiente, ¿verdad? Es un libro que es práctico, que habla del arte de vivir, pero basa sólidamente esa sabiduría ¿en qué? En el temor a Dios. Para adquirir esa sabiduría necesitamos el temor a Dios y en lo largo y ancho de este libro se nos presenta el temor a Dios, se nos presenta esta reverencia hacia Dios como la senda de la vida y lo cual nos da seguridad. Entonces es un tema base en el libro de Proverbios que el temor a Dios. Entonces, esas son las cosas que vimos brevemente la semana anterior y también surgió la pregunta porque entre temor y miedo, ¿sí? Deberíamos nosotros de tener miedo. Miedo, dice, es una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro que vamos a enfrentar, sea real o sea imaginario, ¿sí? Es esa angustia ante un perjuicio eventual que podamos nosotros enfrentar, ante un peligro de nuestra integridad. Entonces sentimos esa angustia, sentimos ese miedo. Y la pregunta que hacíamos es, ¿será que nosotros deberíamos de sentir miedo de Dios? Siendo que la palabra nos dice que Dios es amor. Pero Dios es un Dios justo también. ¿Debería Dios de sentir miedo? Lo dejo a tu propia responsabilidad poder decidir eso. Lo que yo te puedo decir es esto. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Hay un juicio. La palabra de Dios dice, el alma que pecare ciertamente morirá. La palabra de Dios nos dice que Dios es fuego consumidor también. Es Dios amor, pero también es un fuego consumidor. La palabra de Dios nos habla que en su tiempo vamos a tocar estos temas, nos habla del cielo y nos habla del infierno. Nos habla en la presencia de Dios por la eternidad y también la palabra de Dios nos habla estar separados de Dios por el resto de la eternidad. La palabra de Dios, como ya lo mencioné, nos habla y nos dice que Dios es un Dios justo
En un momento dado, todos vamos a estar ante el trono celestial, vamos a estar ante su presencia. La Escritura dice que toda rodilla se va a doblegar delante de Él. Vamos a estar ante su presencia todos, absolutamente todos. Y le vamos a tener que rendir cuentas de nuestra vida. Va a haber preguntas específicas que en su momento ya vamos a hablar de eso, basado en la palabra de Dios. Va a haber una pregunta especial que Él te va a hacer. Entonces, ¿deberías de tener miedo de Dios? Deberías de considerarlo seriamente si estás separado de Dios ya ahorita. Pero no es el tema en este momento, ¿sí? Ese es miedo. Ahora, ¿qué es temor a Dios? Mencionamos la semana anterior, el temor no es miedo, no es esa angustia de poder hablar con Dios. El temor es una reverencia, es reverenciar a Dios, es honrar a Dios, es obedecer a Dios, es seguirle cercanamente, es conocerlo a Él, es creer su palabra y sus promesas. Es parte del temor a Dios, es el respeto. No utilizo su nombre en vano. Estamos en nuestra oración diaria que ponemos en nuestra página de Facebook, y muchos de ustedes nos van siguiendo. La estamos haciendo basada en el Padre Nuestro. Dice, santificado sea tu nombre. La palabra santo es separado. Y nosotros debemos de mantener ese nombre de Dios santificado. No lo podemos usar en vano. Debe haber respeto, debe haber temor hacia el nombre de Dios, hacia la persona de Dios. Temor a Dios es también adorarle. Temor a Dios es tenerlo en alta estima, es someterse a su autoridad, es reconocerlo a Él como el Dios, el Padre poderoso, el Señor de los señores, es rendirse ante Él, es honrar su posición como el Señor de los señores. Todo eso junto es el temor a Dios. No es miedo, es temor. Y la gran diferencia entre el miedo y el temor es que todo lo que te mencioné, yo lo puedo hacer con una tremenda libertad. Honrarlo, respetarlo, someterlo, seguirlo, porque Él es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el Dios que es fuego consumidor, el Dios que va a traer juicio en un momento dado a este mundo. Pero ¿sabes una cosa? Dice la Escritura que soy su hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Puedo llegar ante su presencia porque Él es el Padre Celestial. Él es bueno, Él es amor. Él me trata como a su hijo. A través de su promesa, a través de Jesucristo, me trata como su hijo. Entonces no tengo miedo, tengo temor. Y puedo llegar libre y confiadamente hasta el trono de la gracia. Puedo llegar en una relación amorosa y puedo llegar con gozo, con respeto, honrándolo, obedeciéndolo, siguiéndolo, creyendo en Él, sometiéndome, rindiéndome ante su autoridad y reconociendo que Él es el Dios 3 veces santo. Pero tengo la libertad como hijo de llegar hasta su presencia. La palabra de Dios nos indica que el temor a Dios es un mandamiento, dice el libro de Deuteronomio, lo leímos la semana anterior también, Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, dice, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Es un mandamiento, Él nos demanda, nos ha pedido que nosotros tengamos temor de su nombre, tengamos temor de Él, tengamos esa adoración, esa honra, esa reverencia que tanta falta hace. Ahora también mencionamos la semana anterior y ahí nos quedamos. ¿Qué es lo que el mundo siente o piensa o ve acerca de tenerle temor a Dios? Y en el momento voy a leer unos versículos en el libro de Romanos capítulo 3. Y a partir del versículo 10 voy a leer unos versículos y conforme voy leyendo estos versículos, solamente ponte a pensar si hay temor de Dios allá afuera, ahí en tu ciudad, ahí en tu comunidad, ahí en tu país. Yo soy mexicano y ya vamos a hablar de esto en unos minutos, pero tú ponte a pensar si verdaderamente la gente en este día, gente que dice creer en Dios, que tiene su costumbre, que tiene su religión, que tiene su propia fe, que tiene su propia doctrina y realmente contesta la pregunta, ¿verdaderamente hay temor a Dios? Dice la Escritura así en el libro de los Romanos capítulo 3
y el versículo 10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desaventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos, no lo hay. Recordarás la historia cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, que colgaron a dos malhechores, dice la Escritura. No dice ladrones, ¿verdad? Pero dice malhechores, uno a su izquierda y uno a su derecha. El Señor lo crucificaron, a estos dos los colgaron. Y estando ahí en esa cruz, en ese mismo momento, uno de los ladrones, uno de los malhechores empezó a injuriar al Señor y le dijo: tú, si eres verdaderamente Dios, bájate de ahí, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro malhechor lo reprendió y le dijo: ¿no tienes temor de Dios, ni aún estando en la misma condenación con él? No tienes temor. El hombre estaba colgado ahí en el Monte Calvario, en una cruz, a punto de morir. Y ni en ese momento tuvo temor de Dios. Se burló del Señor Jesucristo. Si eres Dios, bájate de ahí y sálvanos a nosotros también. No hay temor a Dios. Aquí dice la Escritura claramente: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nosotros lo podemos ver hoy en día. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vivas, da una mirada hacia allá afuera y te darás cuenta que no vivimos con temor a Dios. No hay esa sabiduría porque no hay temor de Dios. Y recuerda que el versículo dice: el principio de la sabiduría es temor a Dios. Yo quiero adquirir y actuar con sabiduría, necesito temer a mi Dios, pero no lo hay. Tú lo puedes ver allá. Yo soy mexicano, vivo en Canadá. Aquí quizá el aspecto violencia y crimen no es como en México, no es como en otros países latinoamericanos. Lo hay y lo hay grave también. Aquí es más bien la falta de temor, es el hecho de la gente de no creer y aceptar en Dios porque ahora creen en su propia capacidad, en su propia inteligencia. Somos gente moderna. Eso es antiguo, eso es aburrido, eso es totalmente obsoleto. Ya nadie lo usa. Este es un libro que está pasado de moda. Son enseñanzas pasadas de moda. Son enseñanzas que discriminan. Son enseñanzas que no incluyen a todo mundo, que no son tolerantes. Entonces la gente habla de Dios, se burla de Dios, se burla de los cristianos. El índice de cristianismo o de personas creyendo y siguiendo a Dios en la ciudad, en este país, cada vez son más bajas. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero en nuestros países, en nuestro país, es un lugar donde tú puedes ver el crimen se ha perdido. La Escritura dice que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, el amor de muchos se enfriará. Hay una tremenda violencia, crimen, ataque diario, constante que nosotros sufrimos o que ustedes sufren por allá. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, porque la gente cree en su costumbre, cree en su doctrina, pero no hay temor, no hay sometimiento a la autoridad divina que es su palabra. Viven de la manera que ellos quieren vivir. El crimen y la violencia está en un nivel como nunca antes visto. El ataque a las mujeres es increíble lo que estamos viviendo ahora. Siempre ha existido, pero hoy más que nunca se ha hecho algo tremendamente malo, de una manera diabólica, de una manera totalmente anticristiana, muy lejana de un conocimiento de Dios y de su palabra. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Nos hemos alejado totalmente de Dios. Hay una gran diferencia entre creer a Dios y temer a Dios. Si tú dices yo creo en Dios, no impresionas a nadie. La palabra de Dios habla de que los demonios creen en el nombre del Señor y tiemblan. El enemigo
cree más que nosotros y tiene mayor temor, porque él sabe que sus días están contados, está derrotado ya. Pero nosotros vivimos nuestra vida como que nada, incluyéndonos nosotros, los que nos consideramos servidores y cristianos. Muchas veces realmente no tenemos un temor de Dios. Vivimos también a veces de una manera totalmente separada de las cosas que Él nos indica que deberían de ser importantes en nuestra vida. Y por consiguiente no hay sabiduría. Se ha acabado y se viene acabando cada día más lo que es ese temor a Dios, esa reverencia a Dios, poner a Dios en su lugar, honrarlo constantemente, adorarlo como Él merece, respetarlo como Él merece. Lo utilizamos su nombre como juego, burlamos en las películas, televisión, en las bromas, nosotros mismos en nuestro vocabulario hacemos broma constantemente del nombre de Dios y de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no hay temor. Porque estamos contentos y a gustos y seguros, porque decimos, yo creo en Dios y tengo mi propia religión. La Biblia no te habla de eso, ya lo hemos mencionado. La Biblia te habla, aquí en ningún momento dice el principio de la sabiduría es tener mi religión. El principio de la sabiduría es tener mi costumbre. El principio de la sabiduría es lo que yo creo. El principio de la sabiduría, dice el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido después del Señor Jesucristo, nos da un consejo y nos dice, el principio de la sabiduría es que le temas a Dios. Ahí es cuando nosotros empezamos a poder experimentar algo de sabiduría. Cuando empezamos a temer a nuestro Dios. Cuando empezamos a tratar su nombre de una manera diferente. Es importante y en la palabra de Dios a través del libro de los Proverbios nos va dando la importancia de ese temor. Dice la Escritura, ¿verdad? En el libro de Proverbios, que cuando nosotros tenemos temor de Dios nos ayuda a apartarnos del mal. Nos ayuda a tomar esa decisión sabia, a discernir entre el bien y el mal. Y dice la Escritura, nos ayuda el temor a Dios cuando lo reverencio, cuando lo obedezco, me ayuda a apartarme del mal. Asimismo dice, cuando hay temor y me aparto del mal, dice el mismo libro de Proverbios que es una medicina para mi cuerpo. Es un refrigerio para mi vida, dice la Escritura, por sentir ese temor. Es una medicina a mi ser. La palabra de Dios en el libro de Proverbios nos dice también que cuando yo tengo temor de Dios, de su nombre, me ayuda a vivir con confianza, me da mayor confianza y mayor seguridad en Él. Tengo esa confianza, especialmente en estos momentos de crisis, de que nos va a bendecir, de que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos ese temor y aumenta mi confianza. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que cuando tienes temor de Dios, Él escucha. Él escucha y cumplirá las peticiones que tú expongas delante de Él. La palabra de Dios nos dice también, dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. No acampa el ángel alrededor de todo el mundo, acampa alrededor de los que le temen. La palabra de Dios dice que cuando tenemos temor de Dios, viene reposo y paz a nuestra vida. Dice la palabra de Dios, también la Escritura, el libro de Proverbios, que cuando hay temor de Dios es como un manantial de vida. Aumentan los días de nuestra vida, dice la Escritura. ¿Ves la bendición por sentir ese temor de Dios? Medita en lo que hemos compartido en estos minutos. Medita, por favor, en la Escritura. Abre la palabra y lee nuevamente, ¿verdad? ¿De dónde viene el principio de la sabiduría? Y si estás falto de sabiduría, la Escritura dice, pídesela a Dios. Pero importante es que sientas ese temor de Dios. No miedo, temor. Pero sé consciente también del juicio que nos espera algún día por estar separados de Dios, por no tener temor verdadero al nombre del Señor. La Escritura nos dice claramente, lo leímos, no hay temor de Dios hoy en día. No hay temor. Por consiguiente, no hay sabiduría. Y tomamos decisiones totalmente equivocadas y separadas de lo que el Señor nos indica que deberíamos de hacer.
Llévate esto en esta hora. Queremos detenernos aquí. Queremos recordarte que queremos estos estudios devocionales de los días miércoles, hacer algo un poco más compacto, menos largo, y cuando sea necesario mejor lo cortamos y lo dividimos en 2 domingos, pero queremos que sea algo que llegue a nuestro corazón, que nos haga pensar, que nos haga meditar, que nos haga reaccionar. Y la pregunta aquí que deberíamos de contestar, y queremos que eso es lo que te lleves al estar escuchando esto: ¿verdaderamente hay temor de Dios en mi vida? Tengo temor de Dios en mi vida. Vivo como una persona que tiene temor de Dios. O simple y sencillamente vivo mi vida como yo quiero y no me someto absolutamente nada a lo que Dios dice en su palabra. Simple y sencillamente digo, oh no, yo creo en Dios. Recuerda esto: creer en Dios no es igual a tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es tener temor a Dios, honrarlo, respetarlo, reverenciarlo, someterme, obedecerle, rendirme ante Él y hacer todo esto en una actitud amorosa, porque Él es el Padre Celestial. Dios te bendiga. Acompáñanos próximo domingo a concluir la parábola del sembrador y próximo miércoles, si Dios nos permite, a continuar con el libro de Proverbios. Oramos para que en nuestra vida crezca ese temor verdadero al Padre Celestial. Él lo merece. Dios te bendiga. Saludos para todos. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, una vez más te agradecemos, Dios mío, la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, y te rogamos a través del Espíritu Santo que tú nos muevas en nuestro corazón y que nos hagas recapacitar y entender que no solamente debemos de creer en ti, debemos temer tu santo nombre, Dios, con respeto, con adoración, con honra, y todo hacerlo en una manera de paz y de gozo y de amor, porque también eres nuestro Padre Celestial. Dios mío, crea eso en nuestro corazón, crea ese temor para que al mismo tiempo podamos crecer en sabiduría y podamos decidir correctamente en nuestra vida. Que tanta falta nos hace esa sabiduría para tomar las decisiones correctas. Bendice a todos y cada uno de los que nos vayan a escuchar en este día. Bendición para ellos, bendición para sus familias y especialmente, Señor, que su corazón se abra para recibir el bendito mensaje de tu palabra. Gracias, Dios, por este momento y gracias por esta oportunidad y gracias por este medio. En tu nombre oramos, Jesucristo, y damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo y escuchando el próximo domingo, si Dios lo permite. Gracias. Bendiciones para todos.